días a todas y todos. Veo aquí la gente masculina presente también. Muchas gracias por estar acá. Yo sé que es complejo también, por lo que les comentaba, el hecho de tener constantemente dolor crónico no nos permite muchas veces hacer las cosas que queremos, así que estén aquí, maravilloso, y lo agradecemos bastante. Como equipo quisimos entregar este taller básicamente para generar la importancia de lo que es el manejo integrativo en fibromialgia. ¿Por qué? Porque generalmente todo el tratamiento lo enfocamos en lo que es farmacológico, pero lo no farmacológico tiene tremenda importancia en general. ¿Y eso es por qué? Porque necesitamos de una u otra forma llegar a las causas del problema. Necesitamos llegar a dónde está realmente el cómo nosotros lo vamos a solucionar. Esas respuestas también están dentro de nosotras mismas. El hecho es saber qué camino llegar, el no estar tan perdidos dentro de un tratamiento que tiene un sinfín de aristas, y eso es lo que queremos transmitir ahora. Desde la parte de psicología con Claudia, desde la kinesiología con Héctor y desde la nutrición conmigo. Queremos hacer algo muy, muy integrativo y eso es lo que queremos compartirles ahora. También trabajamos con una fonoaudióloga, pero lamentablemente ella trabaja en el departamento de discapacidad, entonces como comprenderán por la Teletón, está todo el día con actividades, pero también tenía muchas ganas de participar, así que en otra oportunidad también van a poder conocerla. Ahora, como introducción, algo breve, porque esto ya todos lo sabemos. Dolor crónico generalizado, ¿cierto? Es como, van a ser estos como síntomas que es como del día a día. Sueño no reparador, el hecho del agotamiento físico, de las dificultades cognitivas, son características principales de todas nosotras, ¿cierto? De personas que somos diagnosticadas con fibromialgia. Ahora ocurre en todas las poblaciones del mundo, esto ya es a nivel mundial, la prevalencia es entre 2 a 4% de la población general, pero muchas veces está mal diagnosticado, entonces todavía no se sabe muy bien el tema del porcentaje. Ahora lo que es la definición, la patogénesis, cómo se presenta, el diagnóstico, el tratamiento de fibromialgia, siguen teniendo muchos puntos en controversia. ¿Por qué? Porque requiere todavía harto estudio para encontrar soluciones. Y que incluso hay médicos y profesionales de la salud que todavía están cuestionando su existencia a esta altura, cuando ya la fibromialgia ha sido catalogada desde el año 92 como una enfermedad que es real. Ahora, dentro de lo que son pautas interdisciplinarias, que son básicamente lo que le queremos comentar, que están basadas en evidencia, brindan una fuerte recomendación en que se requiere ejercicio aeróbico, se requieren terapias cognitivo-conductuales, pero también investigaciones se han demostrado que la dieta puede influir en gran medida en la composición de la microbiota intestinal. ¿Y qué tiene que ver el intestino con todo el dolor y todo lo que tiene? Lo vamos a ver también más adelante conmigo. Ahora, este taller va a estar enfocado en qué? Básicamente en lo que es el autorreconocimiento de síntomas, la toma de conciencia y también de autoobservación. ¿Para qué? Para poder generar una mejor calidad de vida y por qué no llegar a una remisión de todos estos síntomas, que es posible. Totalmente que es posible. Ahora, nuestra invitada especial es nuestra querida Lucy, Lucía, quien fue diagnosticada con este diagnóstico hace más o menos 13 años, así que en ella vamos a ir también dando algunas sugerencias y para que ustedes sepan cómo es el trabajo integrativo en un caso en específico. Así que gracias Lucy por contar con tu apoyo. Ahora, para comenzar, esta imagen a mí me encanta. Esto significa el momento en donde tú cambies tu percepción, tu visión de cómo ver las cosas, también va a ser el momento en donde vas a reescribir tu química. O sea, es como tú piensas, va a cambiar tu química, va a cambiar cómo piensas tus células. Así que
ahí los dejo con ese mensaje y ahora invito a Claudia para que comience su exposición. Bueno, voy a partir saludándolos a todos. Gracias por venir, por estar. Mi nombre es Claudia, como ya lo dijo Jimena, soy psicóloga. Yo tengo una visión más humanista de lo que es la psicología, ya del trabajo más con el darse cuenta del paciente más que con lo cognitivo-conductual, digamos, que era lo que Jimena había mencionado. Bueno, vamos a partir mencionando qué es lo que significa o qué es lo que se entiende por estar sano y qué es lo que se entiende finalmente por estar enfermos. ¿Ya? Desde una visión más bien holística de lo que es la visión del hombre como un organismo integrado, o sea, como un todo, la enfermedad es vista como una falla en la autorregulación organímica. ¿Ya? Autorregulación organímica lo voy a explicar más adelante para que se entienda mejor. Y esto quiere decir que se entiende entonces la enfermedad como una falla de esta autorregulación, ¿cierto? Donde el síntoma vendría siendo un mensaje de los aspectos de la personalidad. ¿Ya? Muchas veces nosotros no somos conscientes del mensaje en el síntoma, ¿ya? Solo sabemos que sentimos, pero no sabemos qué hay detrás de eso, ¿cierto? Y es importante que lo podamos comprender y prestar atención a este mensaje, a este síntoma. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder integrarlo, para poder reconocerlo y para poder trabajar en base a eso. Cualquier cosa que no se entienda, ustedes me preguntan y yo se la aclaro, ¿ya? Para eso necesitamos conocer o saber lo que es el organismo. ¿Qué se entiende por organismo? Organismo se define como un sistema biopsíquico, ¿ya? Que está integrado por el cuerpo, por los procesos fisiológicos, sensoriales y perceptuales, y los procesos motivacionales y emocionales, y los simbólicos. Eso quiere decir un todo, ¿ya? Está la mente, está el cuerpo, está lo que nos rodea, la sociedad, ¿cierto? Está los sentidos, lo que nosotros percibimos a través de estos sentidos, la información que recibimos. Ya es como la imagen que mostraba Jimena, ¿cierto? Cómo nosotros prestamos atención a algo y cómo lo interpretamos, finalmente. ¿Ya? Y por otro lado está la autorregulación organísmica, ¿cierto? Que sería la capacidad que tenemos todos nosotros de regularnos en nuestras necesidades, ¿ya? En contacto con el medio, ya como nosotros finalmente en nuestra relación con el otro nos vamos regulando y vamos finalmente logrando un equilibrio, ya en base a la relación con el otro, en base también a nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Y finalmente cuando se produce el choque entre lo que es la autorregulación organísmica con otro concepto también que tiene que ver con la autorregulación debeística, acá el individuo, ¿cierto?, se regula pero en base a lo que, a la imagen idealizada que tiene de sí. ¿Ya? Yo actúo frente al otro desde lo que yo creo que tengo que ser, del deber ser. ¿Ya? ¿Se va entendiendo un poco como para qué decir? ¿Ya? Entonces, por una parte yo tengo una necesidad y finalmente la satisfago y logro el equilibrio. ¿Ya? Y la enfermedad en este caso vendría siendo cuando yo escucho la necesidad en el afuera, ¿cierto? Y me baso en eso con respecto a lo que yo debería hacer, ¿ya? Al deber ser. Yo debo de, por lo tanto no me escucho y complazco la necesidad en el afuera. Esa es la enfermedad. Esa vendría siendo la enfermedad. Esto sería como lo patológico finalmente. Me gustaría que observaran la imagen, ¿cierto? Ese es un arco, todos sabemos un arco de piedra. Y yo les quisiera preguntar, ¿qué piensan ustedes si yo sacara una piedra de ese arco? Se va a caer. ¿Cierto? Se va a caer, ¿cierto? Va a colapsar. Entonces, esto es como lo mismo que sucede en el organismo, ya que todos los sistemas trabajan en conjunto, ¿cierto? Para poder mantener la estabilidad. Por lo tanto, cuando un proceso de autorregulación falla o es interrumpido, surgen síntomas como ansiedad, depresión, ¿cierto? Obsesiones, comenzamos a ser ¿cierto? Más obsesivos, se presentan problemas en las relaciones también. Y finalmente, las somatizaciones físicas. O sea, cuando yo entro en un desequilibrio, finalmente,
y no respondo a mi necesidad, el sistema colapsa. Y eso se visualiza o se ve en el malestar, que vendría siendo o emocional o fisiológico, ya en el caso de la fibromialgia. ¿Ya? Todos los organismos, para poder satisfacer sus necesidades, ¿cierto? Necesitan de protección, equilibrio, ¿cierto? Y poder ser asistidos, o sea, establecer y satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Y finalmente, la autorregulación organísmica, ¿qué vendría siendo? La capacidad natural de nuestro organismo para satisfacer sus necesidades y establecer el equilibrio. ¿Se entiende? Por lo tanto, podríamos señalar que posee básicamente dos fases, que vendría siendo el darse cuenta de que hay una necesidad, ¿cierto? Reconocerla y por ende satisfacerla. Más adelante lo voy a explicar para que se entienda mejor. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto, cierto? ¿Cómo sucede esto? Este proceso se le denomina ciclo de satisfacción de necesidades, ya que finalmente es el ciclo que todo ser humano vive. Dentro del ciclo de satisfacción de necesidades se encuentran 6 etapas que tienen que ver con la sensación, con la conciencia, la energización, la acción, el contacto, la realización y la retirada. ¿Ya? Un ejemplo simple para que todos podamos entender cómo se produce este proceso sería la necesidad de hambre. Todos hemos sentido hambre, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando empezamos a sentir hambre? ¿Qué sensaciones tenemos? Vacío en el estómago. ¿Ya? ¿Qué más? Náusea, mareo. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces viene una sensación que vendría siendo el síntoma, en este caso. Cuando empieza a surgir esa necesidad, yo tengo esas sensaciones, que son más reconocibles, obviamente, cuando son fisiológicas, más que emocionales. Entonces se produce un cambio, ¿cierto? La sensación de un cambio en mí, ¿ya? En relación con mi entorno. Por lo tanto, la sensación es la percepción de un cambio, o sea, yo empiezo a sentir algo diferente. Y eso produce un desequilibrio en el sistema. Como cuando saco la piedra, lo mismo pasa en este caso. De forma que toda la energía del ciclo, o sea, todo esto, se orienta a la restauración del equilibrio. O sea, el organismo empieza a sentir un desequilibrio y por ende necesita volver a ese equilibrio, que también se le denomina homeostático, ¿ya? Volver al equilibrio. O hacia un nuevo equilibrio que tiene que ver con la satisfacción de la necesidad. O sea, la necesidad de saciar esa hambre, ¿verdad? Luego, cuando ya nosotros reconocemos esas sensaciones, las escuchamos, ¿cierto? Nos logramos dar cuenta. Entonces ahí pasamos al estado de conciencia, al estado de darse cuenta. Me doy cuenta de que estas sensaciones tienen que ver con la necesidad de hambre. ¿Ya? Acá me doy cuenta entonces que tengo hambre, tomo conciencia y es donde la sensación toma forma. ¿Ya? Para posteriormente pasar al estado de energetización. ¿Qué tiene que ver en qué consiste esta fase? Dejo de hacer lo que estoy haciendo principalmente, ¿cierto? Para prestar atención, para poder empezar a movilizarme e ir por la fuente de satisfacción de necesidad. Ya sea, me levanto, me voy a la cocina, ¿cierto? Me preparo algo, o lo que hacemos cuando tenemos flojera, tomamos el celular y pedimos comida. Pero dejamos de hacer lo que estamos haciendo para tomar acción o para pasar al siguiente paso del ciclo, y que es tomar contacto finalmente con la fuente de necesidad. ¿Qué pasa acá? Finalmente yo tomo contacto, ¿cierto? Me como lo que me preparé o me como lo que me llegó, ¿cierto? Y finalmente viene el cambio. O sea, mi organismo vuelve al equilibrio. ¿Ya? Aquí ya no hay distancia entre lo que yo deseaba, sino que tomo contacto con ello. ¿Ya? Para pasar finalmente a la realización. Aquí yo asimilo, yo ya comí, ¿cierto? Tengo la guatita llena y viene el disfrute, el goce, esa sensación, ¡ay, qué rico! ¿Quién ha comido algo después que tiene hambre? Y se siente como, o ha tomado agua después de tener mucha sed, ¿cierto? Es una sensación de goce. Y por último, la retirada, que tiene que ver con, yo ya me comí el pancito, ¿cierto? Y ya estoy lista
y descansaba para volver o a hacer lo que estaba haciendo o a hacer alguna otra cosa que sea objeto de mi atención. O sea, constantemente las personas estamos así, satisfaciendo necesidades, una tras otra, una tras otra. Y hay veces que, o sea, la mayoría de las veces no somos conscientes de esto. Me gustaría explicarles para que se entienda también cómo funciona esto en lo emocional. ¿Ya? ¿Qué pasa con el ciclo en lo emocional? Supongamos que hemos tenido un conflicto con algún miembro de nuestra familia, ya sea un hermano, un papá, una mamá, etc. Entonces, cuando tenemos un conflicto, cuando sentimos, por ejemplo, que nuestra hermana se quiere poner autoritaria con nosotros, nos quiere dar órdenes, ¿cierto? Tenemos una sensación, ¿ya? Que conecta con una emoción, ¿ya? Vamos a suponer que esta es la emoción de rabia, ¿ya? Empiezo a tener sensaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tengo rabia? Me pongo rojo, a lo mejor tiemblo un poco, taquicardia, dolor de estómago. Entonces, si estoy bien conectada conmigo misma, me voy a dar cuenta que proviene, a qué emoción finalmente, y para eso tengo que escuchar mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, ya, me doy cuenta que estoy enojada y que finalmente eso se traduce en necesito poner límites. ¿Cierto? Entonces, yo me preparo para, a lo mejor empiezo a pensar un poco qué le voy a decir, qué le voy a decir. Y cuando me siento preparada, tomo la acción, voy donde está mi hermana, le digo y le manifiesto lo que me manifiesto, ¿cierto? Si yo soy realmente honesta y digo todo lo que pienso, ¿ya? Lo que va a pasar aquí es que me voy a sentir satisfecha, ¿ya? O sea, le digo todo lo que siento, le pongo límites, le digo, ¿sabes qué? No voy a permitir que esto vuelva a pasar, dejo las cosas claras, entonces me siento satisfecha. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Y finalmente satisfice mi necesidad. ¿Qué pasaría si ocurriera esto? Pero cuando yo me doy cuenta que estoy enojada y voy a poner límite, me freno. ¿Ya? A esto se le denomina bloqueo. Bloqueo emocional. Pasa mucho, ¿cierto? Sí. ¿Y qué importancia tiene, por ejemplo, en el funcionamiento de estas interrupciones, estos bloqueos? Esto nos puede generar, tanto a modo de conocimiento, ¿cierto? De autoconocimiento, saber cómo gestionar esto, saber cómo reacciono a esto, ¿cierto? Mejor en las situaciones entonces en las que se produzca. Estas resistencias pueden de cierta manera ser adaptativas, o sea, buenas, y en determinadas ocasiones no van a ser positivas, sino que se van a convertir en algo patológico, ¿cierto? Y entonces yo me freno, esa energía queda retenida y eso realmente se transmite en somatizaciones físicas o emocionales. ¿Cuándo esto sería sano? ¿Cuándo interrumpir este proceso sería sano? Supongamos que nosotros tenemos un jefe súper autoritario, súper pesado, o tenemos una mala relación con el jefe, ¿cierto? Con mi jefe. Tanto, que muchas veces me han dado ganas hasta de golpearlo. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Nosotros como seres humanos tenemos una capacidad cognitiva superior a los otros seres vivos, digamos, ¿ya? Y esto, en este caso, esto sería conveniente y frenaría mi impulso de golpear a mi jefe. ¿Por qué, dirán ustedes, cierto? Porque si yo hago esto, si yo no me freno y lo golpeo, lo más probable es que esto me genere consecuencias, ¿cierto? Con mis necesidades de supervivencia, que tienen que ver con el no tener sustento, porque lo más probable es que me echen del trabajo. En esos casos, la interrupción del ciclo de satisfacción sería adaptativa, ¿ya? ¿Cuándo sería patológico? ¿Ya? Cuando a estas interrupciones se le denominan bloqueos, ¿ya? Perdón, pero ¿y qué hago Sí. con esa necesidad? O sea, ¿cómo de alguna forma tengo que canalizarla? Claro, Sí. pero podrías, por ejemplo, no sé, sacarla por alguna otra lado. No sé, me junto con un compañero de trabajo y le digo a él todo lo que me pasa con mi jefe. Ahí lo sacas. Ah, claro, a verbalizarlo. Ujú. En el fondo hay que... Claro, ¿qué pasaría contigo si fuera al revés, si no fueras capaz de controlar ese impulso? Pero cuando pasa por ser con una persona que es muy cercana, como la de la hermana, dice usted, y uno queda, a ver, en mi caso me queda un bloqueo, es que hasta en el sueño con ella discutiendo, y hemos perdido contacto, todo. Pero cuando uno siente que no es la culpa de uno, y ella tiene la culpa, pero ella no siquiera se acerca y da una explicación por qué lo hizo. Entonces ahí yo me bloqueo en el sentido, voy yo
voy yo y le digo, pero ¿qué le digo si ella fue la culpable? Entonces, pero me siento bloqueada, siempre sueño con ese ¿Qué pasa, conflicto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del jefe? Entonces, ¿por qué es importante tener esta conducta que es adaptativa independientemente de que estemos bloqueados en el ciclo? Que si lo hago, pierdo el trabajo, pierdo el sustento. Ahora, ¿cuáles serían las situaciones terribles que podría pasar si yo le dijera a mi hermana lo que me pasa? ¿Ya? Por eso, que cuando se interrumpe el ciclo, en ese punto, cuando por ejemplo yo tengo una necesidad de llorar, por ejemplo, y me la reprimo, eso tiene que ver con bloqueos que surgen finalmente de atrás, del pasado. En algún momento aprendí que llorar era malo. Alguna vez se me dijo que llorar era malo. Entonces yo lo incorporé como un mandato, o lo introyecté. Introyectar significa tomar finalmente en la infancia de figuras importantes, cosas que yo después las hago como mías, pero no soy consciente de eso. Se me dijo que no tenía que llorar, entonces yo ahora no me permito llorar. Sin cuestionarme el que si llorara nada pasaría. En ese momento si lloraba, mi mamá me iba a decir, me iba a rechazar. Podría haber sido como esa información que yo recibía de niño. O sea, si lloro mi mamá se va a enojar porque me dijo que no tenía que llorar. ¿Entiendes? Por eso es tan importante validar las emociones en los niños. Pero, ¿y qué pasa cuando tú tienes ganas de llorar, pero el llanto no te sale? A mí me pasa eso. Yo a veces tengo mucha pena o mucha rabia y no me sale el llanto. O sea, yo digo, no soy llorona. Y a veces digo, me gustaría ser más llorona porque a lo mejor sería como más débil, a lo mejor me miraría, porque ¿qué pasa? Que donde yo no lloro me miran como fuerte. Pero a veces tengo aquí el nudo y no puedo sacar el llanto. Finalmente eso puede responder a un tema de la personalidad, de lo que nosotros forjamos y creemos que somos y nos creemos que somos, ¿ya? Y eso pasa por un tema que voy a mencionar más adelante que tiene que ver con las polaridades, ¿ya? Y eso se forma finalmente en tu infancia y después tú lo vas repitiendo en la vida adulta y eso es como, esta es mi personalidad, esta soy yo, es lo que muestra, es lo que me da seguridad que los demás vean. Quizá y lo otro es la sensación de vulnerabilidad igual. Claro. Pero esto crea consecuencias porque uno como mamá empieza a involucrar a los hijos y después te das cuenta que los hijos reaccionan igual como tú reaccionaste y tú sentís que es frialdad. ¿Y por qué no me da un poquito de cariño si yo? Pero porque uno consecuentemente hizo de que te vean fuerte. Mi hijo me dice, mi mamá es mi guerrera, es más grande. Y ese es el punto de vista que tiene él, como de mí. Entonces yo de repente cuando me siento tan mal, ¿cómo me voy a sentir así? Yo le enseñé que tenía que hacer. Claro. Y finalmente ahí está el tema de los bloqueos, porque eso tiene que ver con los introyectos. Como yo de niño voy adquiriendo cosas de mis papás, o que se me dijo, o que yo vi. Si yo veo a una mamá fuerte, entonces digo, las mujeres tienen que ser fuertes. O quizás mi mamá me lo dijo. Entonces yo empecé a armar mi estructura de personalidad en base a eso, y ahora es parte mía. O sea, si yo me conectara con la otra parte, que en este caso, por ejemplo, para mí la fortaleza tiene que ver la polaridad de la debilidad, entonces sería débil, y débil es malo, y eso me conecta con la angustia. Claro. ¿Entiendes? ¿Cómo se podría hacer, por ejemplo, para una persona que no puede reconocer sus emociones? Porque muchas veces el bloqueo también llega a ese punto. O sea, de que me siento mal, en ese caso, por ejemplo, de la fibro, uno se siente mal físicamente sobre todo, pero no sabes de dónde viene. Lo primero, y esto también se genera mucho en terapia, es empezar a escuchar el cuerpo. Sí. Porque como decíamos anteriormente, el síntoma trae consigo el mensaje. Y a lo que nosotros no le prestamos atención a ese mensaje. Porque en vez de sentir, ¿qué hacemos nosotros cuando empezamos a sentir cosas? Cuando tenemos sensaciones o cuando aparece la emoción. La evado, la quiero resistir, no me gusta sentirme triste porque sentir tristeza me genera ser débil. Vamos a sentirlo. Entonces todo conecta, todo lo que a nosotros nos pasa ahora, si bien es en el presente, el pasado influye mucho. Las cosas que no tengamos resueltas influyen mucho. Sí, es verdad. Digamos. Por ejemplo, ¿y qué pasa? Usted decía ya en el ejemplo de la hermana tener un problema con ella y poder ver cómo ir y decirle lo que uno siente, pero ¿qué pasa cuando uno ya tuvo el problema y quiere solucionar ese problema
entonces va y habla y en vez de que se solucione, queda mal, no recibe la respuesta que uno esperaba recibir de la otra persona para poder arreglar, y queda eso, en vez de que se mejore, queda uno peor. Eso se trabaja en terapia, ¿ya? Y eso tiene que ver con el tema de lo que decíamos acá, si la necesidad, o sea, si la toma de contacto con esa fuente de necesidad no es la suficiente, finalmente yo voy a quedar estancada en la última parte del ciclo, en la fijación. Finalmente la retirada tiene que ver con el bloqueo de fijación, yo me quedo ahí y necesito constantemente tener que volver a lo mismo, y lo más probable es que yo siga teniendo el mismo problema con mi hermana, siga, ¿cierto?, respondiendo de la misma manera, y eso se transforma en ese círculo vicioso que no me deja desbloquearme de ese punto. Eso es importante trabajarlo, ¿ya? Porque eso responde a finalmente a algo que tiene que ver con algo interno. O sea, ¿por qué tengo esa necesidad de querer cambiar al otro? Exacto. Y de no ver qué pasa conmigo. Si el cambio tiene que partir de nosotros. Cuando nos desgastamos finalmente, cuando devienen los malestares emocionales, es cuando nosotros enfocamos la atención en el afuera y en querer cambiar el afuera. Las relaciones de pareja tóxicas, la mujer que finalmente, claro, de niña a lo mejor sufrió maltrato, vio maltrato, y a lo más probable es que su estructura de personalidad es buscar a alguien que la someta, a lo mejor constantemente se va a desgastar en querer cambiar la conducta del otro. Cuando, ¿quién debería cambiar la conducta aquí? ¿Quién debería quizás darse cuenta de que eso no es sano? Nosotros, ¿cierto? Entonces, los bloqueos. Ahora vamos a hablar de cuándo estas resistencias entonces resultan adaptativas, ya lo dijimos. Me voy a adelantar de los... Entonces los bloqueos se denominan resistencia, ¿ya? También pueden denominarse interacción resistente o interrupciones. Eso ya lo vimos, interrupción en el ciclo. O sea, yo me quedo bloqueada en un ciclo y para eso hago uso de, finalmente, la evitación, que vendría siendo otro ciclo que va como de la mano con el ciclo de satisfacción, pero tiene que ver cómo yo evito el contacto. Cómo hago uso de manera inconsciente de estos mecanismos de evitación, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más doloroso contactar con eso, por todo lo que veníamos diciendo, que finalmente enfrentarlo. Es más fácil evadir que enfrentar. Ya, ahora vamos a pasar, mira, yo voy a hablar un poco de del caso que estamos viendo de la Lucía. Ya es algo cortito porque la idea no es profundizar tanto en el tema de ella, ¿cierto? Por el respeto a su historia finalmente. Y aquí identifiqué algunos bloqueos que presenta el ciclo de satisfacción y la Lucía, ¿cierto? Que tienen que ver básicamente con la proyección, la retroflexión y la confianza. ¿Ya? La proyección, que tiene que ver y que está ubicada en la fase de la formación de la figura, que tiene que ver con el darme cuenta, ¿cierto? Acá hay un darse cuenta de la necesidad, ¿cierto? Sin embargo, el bloqueo se produce, en el caso de Lucía, en el momento en que ella entra en conflicto con su familia, ¿cierto?, de origen, que vendría siendo con sus hermanos, y es en el momento en que nosotros, en vez de responsabilizarnos de lo que nos pasa, responsabilizamos a la afuera, a los demás. Entonces, en vez de asumir eso, porque a lo mejor es muy fuerte, para mí es inconsciente también, yo proyecto en el otro la responsabilidad, ¿ya? Finalmente, muchas veces, como acá dice, se siente responsable del cuidado de su familia, a pesar de darse cuenta que esto la lleva a un agotamiento. Señala que son ellos los que demandan mucho de su ayuda, cuando muchas veces somos nosotros los que nos permitimos o nos damos el espacio para que los demás sean autosuficientes, por esa necesidad de nosotros de siempre estar ahí, de siempre estar, ¿ya?
Y también señala el hecho de sentirse responsable del cuidado de su familia. ¿Ya? Y esto puede estar relacionado también con los límites, ¿ya? Atribuyendo siempre en el afuera la responsabilidad. No reconozco como yo solo sé que actúo, ¿ya? Que cedo a las demandas del entorno y que finalmente atribuyo esa responsabilidad también al entorno. Ellos son responsables, cuando soy yo finalmente la que cedo. Como no soy consciente de eso, y no me puedo hacer responsable, lo proyecto. Tú eres el culpable, tú tienes la responsabilidad, tú no me dejas tranquila, tú no eres capaz de tomar decisiones por ti. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Sí, pero lo que pasa es que a mí me suele pasar lo mismo, tanto con mi familia que yo formé y con mi familia que me crió. ¿Qué pasa? Que cuando yo digo no, yo me siento culpable. Me siento muy culpable. Dije, chuta, a lo mejor podría haber dicho que sí. O me pasó con mi abuela cuando estaba enferma, que me dieron muchas crisis súper fuertes y aún así con las crisis yo iba. Y si decía que no, por ejemplo, mi mamá se enojaba y yo me sentía culpable. Y es como raro el poder decir que no. En mi misma familia. Si yo, por ejemplo, le digo a mi esposo, ya, basta, tengo una hija que tiene problemas de salud, te toca a ti, y me sigue preguntando, pero es que tú sabes todo, pero es que... Entonces, es como que chuta, soy yo la que tengo que estar ahí. Y es como que el otro tuviera un poder tan grande sí, que me atrae. Es que tú sabes hacer las cosas, es que tú las haces mejor, entonces igual es como complejo. Mira, acá pueden estar sucediendo dos cosas. Claro, aquí pueden estar sucediendo dos cosas. Por una parte, esto tiene que ver mucho con el atrás, el pasado, nuestra infancia. Cómo nosotros teníamos esa necesidad finalmente de ser amados y ser aceptados. Cómo eso influye en el ahora también si eso no está resuelto. Ya, por una parte está eso, esa necesidad que finalmente yo en el aquí y el ahora sigue repercutiendo. Si yo necesito el amor, necesito la aprobación de los que están alrededor mío y por eso cedo. Claro, y lo fome que como tú, o sea, en mi caso, como yo soy la que toma, por ejemplo, inconscientemente la batuta, mi mamá me dice, estoy súper mal, ya, lleva tú, cuando tú te sientes mal, a mí me dicen, no es que estés comiendo mucho, es que estás muy gorda. Es que no tomes tanto remedio porque te vas a enfermar. Mi hijo me dice, pero mami, yo soy débil. Entonces tú como cuando te sentís mal, no sentís la ayuda de los demás. Es por lo mismo que explicaba ella. Mi mamá igual, no sé, como que se parece mucho en general todo. Ella es la fuerte, nunca necesitaba apoyo de nadie, yo puedo sola y sola lo logro y no necesito de nadie ni nada. Y yo puedo contigo, con este y con todo. Entonces, uno como hijo se crió así. Yo ahora que he estudiado más del caso de la fibro por mi mamá y uno ya tiene más conciencia de todo, me he dado cuenta que igual pues ella necesitaba apego emocional cuando era pequeña, de que alguien se preocupara, Pilar, ¿cómo estás? ¿Qué necesita? Entonces por ella como que nos tienen en una bolita de cristal a lo que somos sus hijos, porque ella hace con nosotros lo que ella quería que hicieran con ella. Entonces... Sí, y finalmente eso no es un eso es un necesito. Sí. Sigo necesitándolo por lo mismo, porque no está satisfecho. Sí. Y es súper importante el tema de los límites en ese caso y como decía, y el reconocimiento de lo que yo también necesito, que pasa un poco por la autoestima y por el amor propio. Creo que hay una falla muy grande en el amor propio cuando uno cede demasiado. Y ahí es donde cuando cede demasiado hay esta falta de colocar límites a lo que yo también necesito. Y lo que yo necesito también es importante. Así como las necesidades de los demás, y cubrir todas las necesidades para que todo esté bien. ¿No es cierto? Porque todos somos felices, todo bien. Pero pasa que a costa de qué? A costa de todos los dolores que tengo. Entonces ahí hay que... Y lo importante también es preguntarse aquí, ¿para qué necesito hacer lo que estoy haciendo? También. No solamente, claro, darse cuenta de que yo necesito satisfacer, pero ¿para qué lo hago? ¿Qué busco? ¿Qué necesito satisfacer yo? Finalmente, al ceder. Y eso muchas veces habla de la infancia, como conversábamos. Yo creo que satisfacen la culpa, porque sienten mucha culpa. Yo creo que tiene, eso responde un poco más bien a la necesidad de afecto, de amor, que quizás no tuve. Y entonces estoy constantemente intentando cerrar eso, intentando satisfacerlo. Porque como decíamos, cuando pasa el tema de la retirada, ¿sí? la satisfacción
de la necesidad no fue muy fuerte, ¿cierto? Es como cuando yo le digo a mi hermana, ya es que me molesta lo que hiciste y me voy. Lo más probable es que yo no haya, ¿cierto?, sacado toda esa energía y no me retiro satisfecha, entonces me quedo pegada en el conflicto con mi hermana. Lo mismo pasa acá. ¿Se entiende? El segundo bloqueo que se identificó fue el bloqueo de retrospección. Ya hay muchos bloqueos. Aquí solamente tomo algunos para no extendernos demasiado. Y este también está ubicado en la parte de la energización y acción. O sea, cuando yo identifico la necesidad y voy a tomar acción, me bloqueo. Y acá la necesidad es reconocida por la persona, o sea, yo sé lo que necesito. Sin embargo, al momento de tomar acción, ¿cierto? Me predispongo a la energía, voy a hacerlo, y siempre ocurre que encuentro un obstáculo para no satisfacerla. Siempre, por decirlo de una manera más coloquial, siempre busco excusas para no tomar acción. Después lo hago, por decirlo de alguna forma. Acá se logra identificar que, en el caso de la Lucy, la persona trata de expresar lo que le molesta a sus hermanos, padres o personas, y en vez de expresar, me freno. En vez de decir lo que me molesta, lo callo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta energía que no fue liberada? ¿Cierto? ¿Qué pasa en nosotros con eso? Esto se vuelve contra nosotros. O sea, es como, y esto siempre está asociado con la energía de agresividad. Entonces, si yo tengo rabia y quiero decir lo que me molesta, ¡pum!, me freno, porque conecto con la retroflexión, me freno, ¿cierto? Y eso lo vuelvo contra mí. ¿En qué se traduce eso, finalmente? En la fibromialgia, por ejemplo. La lucidez nos señalaba que tenía problemas de colon irritable, en el colon irritable, y en otras somatizaciones físicas, ¿cierto? La ansiedad. O, por ejemplo, yo voy a hablar con mi hermana, ¿cierto? Por seguir con el ejemplo de la hermana, me retengo, y toda esa rabia que tengo ganas de sacar, me la vuelvo, y lo más probable es que en un ratito más me duele la cabeza. Exacto. Y por último, la confluencia, ¿ya? La confluencia tiene que ver básicamente en cómo yo me relaciono con el entorno, ¿ya? Como yo no veo finalmente una frontera entre yo y el otro. Entonces, en vez de hablar de yo y tú, hablo de nosotros, ¿ya? Esto por lo general se asocia mucho a las relaciones que tenemos con nuestros hijos cuando son guaguitas, como que nos vemos como en todo con ellos, ¿cierto? No hay frontera aquí nosotros estamos constantemente satisfaciendo la necesidad de nuestro hijo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la supervivencia. Si no lo asistimos, ya sabemos lo que puede pasar. Pero cuando somos adultos, eso finalmente no es adaptativo. El tener que estar siempre con el otro, como que lo que decíamos por acá, creo, que si no cedo, estoy mal. Si no estoy ahí, y al final no soy yo y mi familia, sino que somos todos. No hay una frontera, no hay una división entre ellos. ¿Entiendes? Entonces yo empiezo a lo mejor a centrarme más en lo que necesita el otro. Y ya no estoy en contacto conmigo, eso también tiene que ver un poco con lo neurótico. Lo patológico conecta con la neurosis, el estar constantemente pensando en cómo satisfacer al otro, y sé que estoy mal y que finalmente no me gusta lo que estoy haciendo, pero no puedo parar, y ¿te das cuenta? Colapso. Y el sistema y mi organismo también colapsa. Ya, entonces, la importancia del trabajo con los bloqueos, ¿cierto? Permite que la persona se comience a ser responsable y que logre vivir su propia vida, es decir, que sea capaz de producir ajustes creativos. ¿Qué quiere decir los ajustes creativos? Quiere decir nuevas formas de actuar frente al entorno, ¿ya? Y que pueda responder de una manera nueva, dejando atrás viejos patrones. Cuando nosotros siempre respondemos de la misma manera, siempre estamos constantemente repitiendo lo mismo, eso responde a patrones de conducta, ¿ya? Que aprendí en el pasado, porque cuando a mí a lo mejor me sirvió no llorar, por lo mismo que le decía yo, para que mi mamá me reconociera, me quisiera. Entonces si lloraba, yo iba a ser la niña llorona y no me iba a querer, ¿ya? Me sirvió para sobrevivir, para que mi mamá me viera, porque los niños necesitan la atención de los papás para poder sobrevivir.
¿ya? Entonces, eso fue algo que aprendí y finalmente lo repetí y lo repetí. ¿Y eso qué me genera en el ahora? Malestar. Pero no soy consciente de que estoy repitiendo un patrón, solo sé que algo en la relación con el otro me provoca ese malestar. Y finalmente, como dije, esto se aprende finalmente del pasado y lo vamos repitiendo hasta ahora. Junto con esto también se trabaja en base a las situaciones inconclusas. ¿Qué quiere decir las situaciones inconclusas? Todos aquellos asuntos que por alguna razón quedaron en el pasado abiertos, o sea, historias que no cerramos, ya sea porque o no cerraron de la manera más conveniente. ¿Qué quiere decir eso? Alguna relación con una figura importante que perdimos o que se fue, que nos dejó, no pudimos expresar lo que sentíamos, o al expresarlo nos interrumpimos por alguna razón, ¿ya? Y esa energía finalmente quedó ahí, y eso lo vamos repitiendo en forma de que cada vez que nos enfrentamos a determinados problemas, vamos repitiendo, y vamos repitiendo. ¿Y qué hacemos qué se hace en ese caso? Ya no se puede hacer Donde nada. ya no se puede hacer nada, ponte tú. Por ejemplo, yo te pongo mi caso, mi mamá me abandonó y ella no la conocí y ella murió cuando yo tenía 23 años, estaba embarazada de mi hijo del medio. Y yo quedé con eso a lo mejor de preguntarle por qué se fue, qué pasó, por qué yo y mi otro hermano, pero ya no puedo. Ese es un trabajo que se puede hacer en terapia, ¿ya? Sin necesariamente tener a la figura presente, porque lo que tú necesitas es expresar. No necesariamente que esté la figura de la persona en forma presencial, tangible, ¿me entiendes? Porque incluso eso se puede trabajar hasta con una figura con la que tú necesitas expresar y ya no está. ¿Ya? Me hicieron escribir una carta en un proceso que también tuve, que la persona no estaba presente. Hay técnicas expresar todo lo que sentía en ese momento. Finalmente de eso se trata. O sea, si yo, por ejemplo, tengo tristeza por alguna razón, porque terminé alguna relación, y yo no me permito esa tristeza expresarla, lo más probable es que al retenerla, eso se vuelva contra mí, o sea, se provoque esta somatización, ¿ya? Se retenga esa energía. Pero si yo esa tristeza la vivo, si yo lloro mi duelo, porque las relaciones de pareja, las separaciones son un duelo, y si yo me permito escucharme y decir, yo quiero acostarme y llorar, simplemente eso, finalmente ahí estoy expresando, estoy sacando, estoy liberando. Ya. Entonces, como decíamos, que han abierto historia inconclusa del pasado, y siempre eso está en relación con un otro. Siempre tiene que ver con una persona, con un otro, con una figura. ¿Ya? Y esto expresado ya sea en forma de un sentimiento, algo que le quise decir, una necesidad, ¿cierto? O algún resentimiento también. Y ya, junto con esto entonces se trabaja la situación inconclusa. Luego de esto, cuando las personas se enfrentan a estas situaciones inconclusas por algún motivo, es porque, como decíamos, no tuvo la posibilidad de conocer ni de comprender las razones o las causas de la persona para hacer aquello que a él o a ella le generó algún daño o sufrimiento. Yo sé que solamente sufrí, pero no supe por qué le pasaba a la otra persona, ¿cierto? Para hacer lo que hizo finalmente. Entonces hay en el fondo una necesidad que no ha podido ser cubierta, como lo habíamos dicho, y que es necesario resolver para seguir adelante. Cuando no resolvemos eso, cuando esa energía se retiene, nosotros estamos ligados con el pasado constantemente. Y eso sale. Constantemente estamos viviendo del pasado. ¿Y qué pasa cuando nosotros no podemos avanzar y vivimos del pasado? Nos deprimimos. Lo mismo que pasa cuando nosotros vivimos del futuro y estamos ligados a esos pensamientos catastróficos. Estamos en constante estado de alerta. Entonces ahí viene la ansiedad. ¿Ya? Tener asuntos inconclusos entonces, con una o varias personas, ocasiona esto que decíamos, que la energía emocional se disperse y que por esa causa, sabiéndolo o no, la persona se siente incapaz de satisfacer necesidades del presente. ¿Ya?
o que no pueda sentirse en paz con aquellas personas con las que tiene asuntos inconclusos, sin importar qué tan lejos o cerca esté, como lo decíamos, no importa si está lejos, está cerca o no está. ¿Ya? Y a su vez será un trabajo con las polaridades. ¿Ya? ¿Lo habíamos nombrado las polaridades en algún minuto, no? No. Sí, cuando dijimos que nosotros nos identificábamos siempre con una polaridad, con yo soy la persona alegre. Ah, sí. Y niego que tengo el otro extremo, eso no cabe en mí. No la puedo aceptar porque si lo acepto conecto con la debilidad. Y la debilidad que me genera angustia. ¿Por qué? Por cosas del pasado. ¿Entiendes? Entonces hay que hacer un trabajo con las polaridades, ¿cierto? Estas se definen como los extremos, ¿cierto? Como decíamos, de un mismo continuo, que son opuestos entre sí. Alegría, tristeza, ¿cierto? ¿Quién conoce alguna otra polaridad? Bueno, fuerza y debilidad. Fuerza y debilidad. Todo lo que tenga que ver con los extremos. ¿Ya? En el caso de la clienta, no sé cómo decir, de la Lucy, de la paciente, sí, paciente es como de pasivo, entonces mejor cliente. O usuaria también se dice. Ella se considera una persona bastante alegre, que no conecta mucho con su otra polaridad, que es la tristeza, ¿cierto? Entonces ella dice que se siente, dice, siempre me siento que soy la persona que todos ven, que no soy la persona que todos ven, porque siempre estoy con una sonrisa, siento que el sentirme ocupada es no dejar que eso salga, y no sabe la gente de toda la pena que tengo, siento que mi cuerpo somatiza solo, y sé que tengo que parar, y pienso que en unos días voy a estar bien. Me suele pasar mucho que soy una persona feliz, ¿ves? Me conecto con la felicidad. Y me identifico así, soy una persona feliz. Y pasan periodos en que soy así y quizás por dentro hay un rinconcito de mí que guarda cosas no cerradas, rabia, etc. Los mandatos familiares, que son estos introyectos, estos debería, esto yo tengo que, yo debo de, todo lo que yo me impongo, que finalmente si me lo pregunto, ¿eso tiene que ver conmigo? ¿Eso es lo que yo quiero? Lo más probable es que no. Pero lo introyecté, lo hice mío. ¿De quién? De mi figura significativa, lo más probable, mis papás. Lo que decíamos por acá, que mi mamá es fuerte, entonces yo también soy fuerte, yo debo ser fuerte. Lo introyecté de mi figura. La cultura también y las normas sociales determinan nuestra predisposición a identificarnos con uno o con otra polaridad. ¿Ya? Eso que se dice, que también la cultura lo dice, o sea, es de débil es tener depresión. Es de cobarde que darse la vida. ¿Cierto? ¿Quién determina eso? Yo creo que hay que ser muy valiente para poder hacer eso. ¿Cierto? O algunos lo pueden considerar como valentía, pero no hay un consenso, hay una integración. Entonces, nosotros tendemos a identificarnos con uno y castigar al otro. Soy fuerte, no puedo ser débil, eso, ¿cierto? Sin embargo, la polaridad negada siempre luchará por salir. Dicha dicotomía influye en la autorregulación organímica, ¿cierto? O sea, si yo me estoy identificando con eso, el equilibrio se pierde. Si yo no me reconozco como un todo integrado, el equilibrio, o sea, la torre, o sea, el arco se desmorona. Y mientras más nosotros neguemos esa parte de nosotros, por algún lado va a salir. Si yo me reconozco como una persona pasiva, no violenta, y siempre estoy por el mundo aguantando porque soy pasiva, en algún minuto eso va a salir, pero como los pasivos-agresivos. O sea, soy tan pasivo, a lo mejor en mi relación tóxica de pareja. ¿Qué pasa cuando la mujer aguanta mucho y después, cuántos casos hemos visto de mujeres que terminan asesinando a su marido? Por negar, ¿cierto? Por reconocerme como la pasividad. Bueno, a modo de cierre, quería dejarles una reflexión de un psiquiatra y psicólogo analítico que se llama Carl Jung, el que señalaba lo siguiente. Él trabajaba con el tema de las sombras, que tiene que ver con las polaridades igual. O sea, lo que yo reconozco en mí es lo que es la personalidad, ¿cierto? La persona, lo que muestro, que vendría siendo como la máscara, ¿cierto? Que tenemos todos. Así quiero que me vean. Eso es lo que quiero representar. Y lo que negamos que tiene que ver con la sombra, que por lo general lo proyectamos. O sea, todo lo que me molesta a mí del otro y que me genera ruido y que me duele la guata de tan... ¿Qué dice de eso? De lo que yo digo de la otra persona, de mí. Entonces él dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.
Nuestro trabajo con la sombra consiste en desenmascararla, concientizarla, hacerla consciente, ¿cierto? Saber que es parte de mí y reconocerla como propia, saber que todos contenemos estas dos polaridades que nos enfrentan con la vida. Integrar esas polaridades y reconocer ese opuesto invisible es la tarea para luego recorrer el largo camino de la individuación. O sea, finalmente sacar el ser. Ya no actuar de lo que yo debería ser, sino que quien realmente soy. Y finalmente dice, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No somos luz o oscuridad, somos ambas cosas. Gracias.